Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Blooming Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Gloria a Dios. Les doy la bienvenida al segmento de la iglesia de Trinity Christian Center, Restaurando tu Identidad. Es un programa, como les vuelvo a repetir, es un programa de media hora dedicado a la enseñanza sana, profunda de la palabra de Dios, para que nosotros podamos descubrir las verdades de la palabra y poderla aplicar en los problemas diarios de nuestra vida y poder tener la victoria en nuestras manos. Por eso es tan importante la renovación de nuestra mente y comprender el plan que Dios Padre ha preparado para nuestras vidas. No es una casualidad que estemos aquí, es un propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros para instruirnos y capacitarnos para poder seguir adelante. Amén. Si usted, hermano o hermana que me está escuchando, ha sido este programa de gran bendición en su vida y en agradecimiento, usted quiere apoyar este trabajo de este ministerio, puede hacerlo. Puede enviarnos nuestra ofrenda a la dirección 8658 Don Andrés, Laredo, Texas, 78045. Restaurando tu identidad. Ha sido de gran bendición y al mismo tiempo yo tomo la iniciativa rápidamente de comunicarles y darles las gracias a todas las hermanos, hermanas que nos han estado llamando, los hermanos católicos que han seguido todos estos estudios, y para nosotros es un privilegio poderles instruir a través de la palabra de Dios y que conozcan las verdades que tiene Dios para nosotros. Amén. Y esta mañana yo traigo el tema de introducción, aunque nuestras iniquidades testifiquen en contra de nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien en los ojos de Dios, pero en realidad no estamos bien. Porque nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y vienen cosas a nuestra vida y sabes que nosotros volteamos a Dios y decimos, ¿por qué permites eso si sabes que yo te sirvo a ti? Pero la comunicación está rota por nuestra conducta, por nuestras acciones, por nuestras murmuraciones. Y te invito a que abras ahí tu Biblia en Jeremías capítulo 14, versículo 7. Dice, aunque nuestras iniquidades testifiquen en contra de nosotros, oh Jehová, actúa por el amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y hemos pecado. Toda la humanidad ha pecado contra Dios, han murmurado contra Dios, han pisoteado el nombre de Dios. En algún momento, hermanos, de nuestra vida hemos experimentado esos momentos en donde por alguna razón nos sentimos abandonados, donde después de mucho tiempo nos encontramos en una sequía silenciosa, hasta cierto punto desesperante. Y es que el silencio que muchas veces Dios permite en nuestras vidas es por alguna razón específica. Muchos de nosotros quisiéramos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros en estos momentos, pero hablamos tanto que nos es difícil escuchar la voz de Dios. Nos es difícil conectarnos con Él, porque hablamos mucho. Una sequía espiritual es ese tiempo en donde sentimos que nuestras oraciones están secas, en donde entonamos una alabanza y sentimos que es una repetición de palabra tras palabra, en donde estamos más concentrados en lo secular que en lo espiritual, en donde hasta hemos perdido el objetivo que en algún momento nos propusimos. Es duro, hermanos, y es difícil en este tiempo de sequía espiritual. Déjenme decir, hermanos, nadie pensamos que vamos a pasar por esto, o que nadie pensamos que vamos a llegar a una sequía espiritual. En realidad, pero todos en algún momento llegaremos a ese punto donde no podemos seguir adelante porque estamos secos espiritualmente. No nos hemos permitido, vamos a decir la palabra, permitido que la palabra de Dios corra como ríos de agua dentro de nuestro interior.
¿Por qué? Porque nos hemos conectado con lo secular, no con lo espiritual. Queremos verdaderamente que muchas veces queremos que nada pase, ¿eh? Pero muchas veces es consecuencia de nuestro bajo nivel de comunicación, de oración con Dios Padre. Y todo eso es el producto que nosotros mismos permitimos que los problemas nos rodean. ¿Y sabes qué? Nos gana la partida de nuestra fe. Porque nuestra fe se va debilitando de tal manera que estamos débiles espiritualmente, viendo los defectos de todos, menos los de nosotros. Mientras nosotros no aceptemos los errores y las fallas que tenemos, nunca nos vamos a responsabilizar que somos nosotros los que estamos fallando. Siempre estamos apuntando a alguien, pero 4 dedos nos están apuntando a nosotros. Tenemos sequía, hay sequía, está seca nuestra vida. Porque no permitimos que la presencia del Espíritu Santo riegue la palabra en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que somos muy sabios. Sabemos todo. Más que Dios sabemos. Nadie nos puede instruir, nadie nos puede capacitar, porque sabemos todo. Ahí en Jeremías te doy una información. Jeremías 2, versículo 13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuántos de nosotros, te puedo hacer la pregunta, cuántos de nosotros no retenemos la palabra de Dios? Somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Esto es lo que viene a traernos una sequía espiritual. Esas sequías espirituales son las que destruyen nuestra vida espiritual. Si nosotros no logramos superarlas, son esas sequías las que hacen que nosotros, siendo siervos, vengamos a ser esclavos otra vez de Satanás, porque permitimos que entre ese espíritu de letargo, de indiferencia ante el Padre. Yo sé, nadie me enseña, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Quizás hoy nos encontramos en una sequía espiritual o desierto espiritual, es donde nuestro corazón se ha endurecido, en donde ya no somos sensibles como antes lo fuimos, donde ya no vemos las cosas de la misma manera que la veíamos antes, ya no tenemos discernimiento espiritual, nos hemos ido secando poco a poco, por nuestra desobediencia, por nuestras iniquidades, por nuestra rebeldía. Yo te puedo decir en esta mañana una cosa, quizás muchos se van a enojar, quizás muchos se lo van a aceptar, pero nosotros nos rebelamos contra el pastor, nos rebelamos con la pastora, nos rebelamos contra Dios. Porque si nosotros estamos viendo al líder que puso la cabeza, que puso en la iglesia, y no te puedes someter porque piensas que tú sabes más que él o que ella, entonces te estás rebelando, hay iniquidades en tu vida. Jeremías, te doy una información. Jeremías, capítulo 14, 1 al 7. La información te trae formación en tu vida. Porque te estamos informando la palabra. Te estamos informando el mensaje para que tú lo comprendas, para que tú te lo comas, para que tú lo mastiques. Y saborees la palabra de Dios. Versículo 1 dice: la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados, a las aguas vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se quebrantó la tierra por no haber llovido en el país, y están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y no dejaban la cría porque no había hierba. Los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti y hemos pecado. Amén. Históricamente, hermanos, uno de los más grandes problemas de la humanidad ha tenido que enfrentar y han sido los tiempos de sequía. Cuando por mucho tiempo deja de llover, todo se comienza a secar y a volverse árido. Los tiempos de sequía afectan de tal manera que por ese motivo los pueblos, la gente se mueve del lugar. Las cosechas se pierden, la economía decae y viene la escasez. Hasta algunos
civilizaciones desaparecieron por esa causa, por la sequía. Mire, el pueblo de Israel también tuvo que enfrentar tiempos de sequía, como lo que nos está informando el profeta Jeremías. En este capítulo y en estos versículos que hemos leído, podemos ver que la sequía produjo muchas cosas bien duras para el pueblo de Dios. Y te voy a dar la información. Jeremías capítulo 14, versículo 2 nos informa: se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Amén. Había tristeza en su corazón. Ya no había alegría en el pueblo, sino que había luto, había tristeza, había aflicción, había dolor. Todos los cristianos que experimentamos tiempos de sequías espirituales, todos, hay dolor en nuestra vida. Hay tristeza. Y déjame decirle que no hay excepciones. Vamos a pasar por tiempos en los que Dios parece que está lejos de nosotros, que no escucha nuestra oración, que no escucha nuestro clamor. Y es difícil. Es difícil porque nos sentimos solos y abandonados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Es difícil. El estudio de la palabra lo sentimos muerto. La adoración no nos entusiasma. ¿Sabe por qué? Porque hay dolor. Hay aflicción. No sabemos cómo vamos a solucionar los problemas y nos sentimos con una sensación de falta de propósito y que viene a nosotros, a nuestra vida. Mi pregunta es, ¿cuándo nos encontramos así? Cuando hay problemas, cuando hay escasez, cuando hay problemas en el matrimonio, problemas en la casa. Y nos encontramos con un desierto espiritual. ¿Qué hacemos? Tenemos que usar las estrategias en ese tiempo de sequía, hermanos. En ese tiempo de sequía espiritual. Tenemos que recuperar nuestro enfoque y experimentar el gozo de nuestro caminar con Dios otra vez. Quiero que recuerdes que la sequía espiritual casi siempre va acompañada de culpa, de vergüenza, de dolor. Y nos atormenta. Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 26, te tengo una información ahí. Sus puertas se entristecerán, se enlutarán y ellas desamparadas se sentarán en la tierra. ¿Qué hacemos cuando vienen desafíos, traumas a nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos sentamos a llorar? Porque no sabemos solucionar los problemas que han venido. Estamos de luto. Y empezamos a pensar que ¿por qué otros cristianos tienen todo? ¿Por qué los cristianos verdaderos no deberían de luchar así cuando estamos luchando con cosas, obstáculos, impedimentos que vienen a nuestra vida? Otros cristianos tienen una vida rica en abundancia. Y otros tenemos una vida que nos está Dios puliendo. Y hay procesos en nuestra vida porque tenemos un trabajo específico que cumplir para Él, no para ti ni para mí. No te engrandezcas. La unción no dura 24 horas. La unción baja cuando va Dios a hablarle al pueblo, si tu canal está limpio. Porque muchas veces nosotros queremos correr hacia la colina más alta porque no tenemos un testimonio similar a aquellos cristianos que dicen, Dios me habla, Dios me bendice, Dios le dijo esto otro. Mentiras del diablo. Hay procesos que van a pasar, procesos dolorosos donde Dios te está puliendo, donde Dios te está zarandeando, donde Dios te está limando las asperezas de tu vida para poder ser un instrumento escogido para Él, para llevar el evangelio a otras personas necesitadas. Tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite y quitar todas las iniquidades que nos están molestando en nuestra vida. Jeremías, en el libro de Jeremías, que tengo una información. Capítulo 14:3 dice, los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las aguas, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Amén. Dios va a permitir muchas cosas. Dios va a permitir muchas cosas en la vida del pueblo de Él.
¿Mm? Porque quiere hablar con nuestras vidas. ¿Mm? Dice que todos se confundieron y que cubrieron sus cabezas. Desde el más pobre hasta el más rico de la sociedad estaban enfrentando escasez de agua por causa de la sequía. Quizás usted sienta que esta es una temporada de sequía en vez de experimentar lluvia de bendiciones. Mi pregunta es, ¿cómo puedes romper esa sequía que ha llegado a tu vida y a mi vida? Aquí nos informa que los más ricos y los más pobres estaban enfrentando la pobreza, la escasez en el agua. No había frutos, no había alimento. A pesar de nuestros tiempos de sequía, somos nosotros bendecidos porque somos hijos de Dios. Aclama a mí, dice él. Aclama a mí y yo te voy a responder cuando tu vida esté recta, cuando tu vida haya humildad, cuando tu vida haya fe, cuando tu vida resplandezca mi presencia, mi luz sobre tu vida. Todos queremos todo, pero nuestra comunión, nuestra relación con Dios Padre está quebrada. Hay sequía espiritual. Ahí en Jeremías capítulo 14, versículo 4 nos informa. Dice, porque es requebrajada la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Amén. Cuando viene algo en nuestra vida nos confundimos. Cuando viene escasez en nuestra vida, cuando viene la pobreza, la miseria, nos confundimos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar todo esto? Necesitamos un espíritu de humildad ante el Padre Celestial. Tenemos que pedirle ayuda a Dios para poder avanzar en tiempos de sequía. Y poner nuestros ojos puestos solamente en el autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús. La sequía era tan grande, hermanos, en Israel, que hasta los animales más adaptados al desierto, al clima de Israel, estaban desesperados por la falta de agua. Y te voy a dar una información en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 5, nos informa ahí. Aún las siervas de los campos parían, dejaban la cría porque no había hierba. Amén. Pero no solamente esto estaba pasando en el pueblo, a causa de las terribles sequías que los estaba golpeando. La palabra de Dios nos habla de los casos extremos, de lo que eran capaces de hacer las personas. En los tiempos de desesperación por la sequía que había venido a sus vidas. Nosotros no hemos visto nada de esto todavía, pero vienen tiempos malos a la tierra. Tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que dejar la murmuración, dejar todo lo que a Dios no le agrada, las iniquidades que se levantan y testifican en contra de nosotros. Lamentaciones capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Amén. Pero no solamente esto era todo lo que estaba pasando en el pueblo, a causa de las grandes y terribles sequías que los estaba oprimiendo, que los estaba agotando, atormentando. La palabra de Dios nos habla de los casos externos, de lo que eran capaces de hacer las personas en tiempos de desesperación por la sequía. Y nos lo informa en Lamentaciones capítulo 4:10, ahí nos está hablando. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus hijos propios, y los sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Aquí nos da la información. En los tiempos de hambruna por las sequías, en los tiempos de hambruna a causa del asedio de los ejércitos enemigos, las madres llegaron a matar, a cocer a sus propios hijos para alimentar a su familia. No cabe duda, hermanos, que los tiempos de sequía afectan al pueblo de Israel. Eran grandes, eran terribles, pero ahora vamos a ir a los tiempos de sequía en nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos enfrentado tiempos de sequía en nuestra vida, pero muchas veces pensamos que, no, ahí se va, no tiene nada que ver. Dios me cuida, Dios me protege, pero tu vida no está bien recta de la presencia del Padre Celestial. Seguramente, hermano, la respuesta es sí.
Cada uno de nosotros hemos enfrentado en un momento, también hemos experimentado la sequía, es decir, una vida árdida, sin frutos, sin alegría, sin paz, sin gozo, lleno de amargura, llena de contienda, llenos de iniquidades. Tiempos en los cuales, sin importar nuestra condición económica o las cosas que podamos tener en casa, nuestro corazón está seco completamente de amargura, de ira, de iniquidades. Y muchos de nosotros estamos pasando por tiempos de sequía en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra relación familiar, en nuestra salud, en nuestro carácter, también en nuestra vida espiritual. Porque vamos a la iglesia y no ponemos atención. No permitimos que la presencia del Espíritu de Dios venga y nos abra el entendimiento. No lo permitimos. Te doy una confirmación. Jeremías capítulo 5:2 dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Nadie puede picarle los ojos a Dios. Ni tú, ni yo, ni nadie. Son momentos en los cuales en nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel, en esos tiempos de escasez, llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que llegaríamos a hacerlas. Tomamos decisiones que pensamos que nunca llegaríamos a tomarlas a nivel sentimental, a nivel económico, a nivel del trabajo, a nivel de la familia. Que nos llenan de tristeza, nos llena de amargura, nos llena de dolor, hasta de vergüenza, de culpabilidad. Pero siempre nos preguntamos, ¿por qué estamos enfrentando estos tiempos de sequía? Siempre lo estamos preguntando por tu rebeldía, por tus iniquidades, por mi rebeldía, por mis iniquidades. No preguntes por qué está pasando esto cuando tú tienes la respuesta en tu boca y en tu mente. Yo le puedo responder seguramente por haber varias causas, pero tenemos que comprender que la principal de todas es que si hay sequía en nuestra vida, si nuestro corazón está ardido y seco, sin frutos, es porque nos hemos alejado del agua viva y nos hemos alejado de Dios, nos hemos ido por caminos equivocados porque nos hemos rebelado contra Él. Contra Dios mismo nos rebelamos. Te vuelvo a repetir, hay ocasiones que pensamos que creemos y que sabemos más que Dios. Mi pueblo perece por falta del conocimiento de la palabra. Dios no se equivoca. Te doy una confirmación. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Ahí nos informa, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estamos secas. Nuestra cisterna está seca de odio, de competencia, de murmuración, de crítica. ¿Cómo quieres que Dios te use grandemente? Quizás últimamente tenemos solo una pregunta que está en nuestra mente, por la escasez, por la tristeza, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestro enfriamiento espiritual. Y esa pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y te voy a decir que la respuesta es muy simple. Tenemos que regresar a Dios Padre. Y te voy a dar una información. Tenemos que regresar a Dios Padre. Segunda de Crónicas, capítulo 30 al 9. Versículo 9 dice, porque si volvieres a Jehová, vuestros hermanos, nuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivo. Volverán a esta tierra porque Jehová nuestro Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieras a él. ¿Qué te ha hipnotizado? Que te regresaste y le dices la espalda a tu Padre Celestial. Dios Padre nos habla a través de su palabra y nos enseña el mensaje de Él para que su pueblo, en los tiempos de sequía y en tiempos malos que vienen, aunque Dios está en los tiempos de sequía con nosotros, Dios nos da la solución antes para salir adelante. Pero si te apartas de Dios, Dios no te va a dar ninguna solución, ninguna contestación a lo que estás preguntando. Porque Dios es un Dios grande. Te he traído toda la información, como te lo vuelvo a repetir, para que traiga formación en tu vida. Jeremías capítulo 14, 9.
Porque eres como un hombre atónico y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová. Sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Amén. El profeta Jeremías en estos momentos tan difíciles de la sequía estaba enfrentando todo. Y les recuerda que Dios está con ellos. Que Dios no los ha abandonado. Regresa a Dios. Levántate y sacúdete y regresa a Dios, porque Dios no te ha abandonado. Solo tenemos que tener presente y recordar que también cada uno de nosotros, Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos apartamos y nos alejamos. Somos los que nos alejamos de Él. Es por eso que el reclamo que Dios le hace a la iglesia de Éfeso no es que ellos hayan perdido su primer amor, sino que habían dejado su primer amor. Y te doy una información, Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Tengo contra ti, Olga, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque el mundo muchas veces nos seduce, nuestras amistades nos seducen a regresar a lo secular. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Dios no está perdido. Él siempre está ahí ayudándonos. Y eso significa que Dios Padre siempre está ahí. Solo tenemos que regresar a Él. No tenemos por qué salir de la sequía. Tenemos que regresar a Dios. El primero para poder salir de esa sequía. Cuando tú regreses a Dios primeramente, con un corazón contrito y humillado, entonces Dios te va a sacar de la sequía. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios Todopoderoso. Amén. Dios es grande y grandes son sus milagros en nuestra vida. Se me está terminando el tiempo, tengo nomás 2 minutos. Ahí en Jeremías, capítulo 17, 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén. Porque será como el árbol plantado junto a de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Una cosa, tenemos que estar seguros de que los tiempos de sequía no saldremos confiados en el hombre, sino vamos a poner nuestra confianza en Dios, ya que ese proceso llamado sequía puede ser largo. Tenemos que estar preparados espiritualmente para poder tener la victoria en todas nuestras áreas. Y te voy a dar una confirmación rápidamente. Jeremías 17:8 dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. El año de sequía Dios lo permite para trabajar en nuestra vida. Tenemos que confiar en Dios, en sus promesas, en su ayuda, en su poder, en su misericordia para con nosotros. Nuestro Dios ha prometido que si nosotros confiamos en el año de sequía, nosotros vamos a dar fruto en abundancia. Habrá paz, tendremos gozo, alegría. Todo lo que ha estado seco vuelve a florecer, a tener vida. Ezequiel, con esto cierro, Ezequiel 34:26 rápidamente dice, daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendiciones será. Amén. En este capítulo y en este versículo Dios ciertamente está hablando de la lluvia natural. Cuando se refiere a la lluvia que enviará, esas son las lluvias que ha prometido al pueblo de Israel, las cuales regarán la tierra, y que haciendo que aumente todo, que fructificará todo, traerá que abundancia de cosecha. Sin embargo, más que eso, cuando Dios dice que traerá lluvia de bendición, se está refiriendo a traer bendiciones en la vida de su pueblo. Lluvias es un símbolo, hermano o hermana, de algo que la simple lluvia que cae en la tierra simboliza las cosas buenas que Dios quiere traer a la vida de aquellos que le sirven, a la vida de aquellos que han sido fieles a Él. Dios quiere traer lluvia de bendición a su vida, no solamente 1 o 2 bendiciones, sino lluvias de bendiciones, una abundancia de bendiciones. Quizás usted sienta que esta temporada es de sequía, pero no. Debe de experimentar las lluvias que Dios quiere traer en su vida. Amén. Me despido de ustedes. Fue un placer estar aquí. Hermano, hermana, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana en este mismo lugar y en esta misma hora. Invite a alguien y les damos las gracias por sus oraciones.
y se me terminó el tiempo. Reciba las bendiciones. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.